que están ayudando con ello. Vamos a continuar nosotros con el estudio, con la meditación de esta mañana. Como ya la mayoría saben, estamos estudiando el libro de Hechos. Ya estamos en el capítulo 5. Y digo ya porque hemos avanzado algo, pero falta bastante para que finalice el libro de Hechos. Tiene 28 capítulos, así que estamos aún en una sexta parte, quizá un poco más, del libro. Pero siendo muy bendecidos en ello, por cierto. Hemos leído recientemente, o antes de iniciar o de pasar a esta parte, los versículos que vamos a estudiar hoy, el 26 al 29. Espero que lo hayamos podido entender justamente, y vamos a profundizar en ellos en unos momentos. Pero antes quisiera dar una pequeña introducción respecto a algo. Desde la posición en la que estemos, siempre ejercemos influencia sobre algunas personas, sea quien sea, ¿no? Y cuando digo desde la posición en la que estemos, me refiero a sin importar si tenemos posiciones llamadas de liderazgo o no, siempre ejercemos influencia sobre alguien, siempre. Eso es natural y es real en realidad, en todo caso, no real. Ya sea que seamos líderes de posición, visibles o no, de alguna forma, intencional o inintencionalmente, ejercemos influencia sobre alguien o sobre algunas personas. Y podemos ser en ello de bendición o podemos ser incluso de maldición. Es lo que nos dice la Biblia. Evidentemente, además de ser influencia, también siempre somos influenciados. María Gracia me pregunté en la mañana qué significa viceversa. La intenté mirar pensando que esto es viceversa. Somos influenciados y a la vez... somos influencia y a la vez somos influenciados. Nos pasa siempre. Y el día de hoy quisiera que hablemos respecto a 3 grupos, de alguna manera. Específicamente vamos a hablar de 2, pero indirectamente de un tercero. Estos grupos son el Sanedrín, el pueblo y la iglesia. El Sanedrín, el pueblo y la iglesia. Porque justamente la idea es ver cómo el Sanedrín, por eso lo dije en ese orden, el Sanedrín, el pueblo y la iglesia, y cómo el pueblo era influenciado tanto, o pudo haber sido, fue influenciado por el Sanedrín y a su vez también por la iglesia del Señor, y de alguna manera poder aprender en ello cómo es que deberíamos nosotros guiarnos o llevarnos. Empecemos hablando del Sanedrín, ¿no? Y antes de continuar, esta parte es un poco teórica. Personalmente está siendo un fin de semana bastante ocupado, así que sé que estamos cansados o que podemos estar cansados y que a veces la teoría colabora para que bostecemos un poquito más que de costumbre, o que a veces la teoría colabora que pestañemos un poquito más largo que de costumbre, ¿no? Y a veces esos pestañeados ya se convierten en mini siestas. Entiendo, yo la verdad que sí, también estoy muy cansado, pero si es que voy a tratar de hacerlo lo más corto y lo más fácil posible esta parte teórica, para que cuando hablemos de la reflexión, que estoy seguro que todos están interesados en estar bien despiertos para ello, podamos estar con toda la atención sobre todo y rindiéndonos al Señor en ello, para poder ser de bendición y, como habíamos hablado hace un minuto, poder ser influenciados por la palabra de Dios, que es lo correcto. Ok, Sanedrín, ¿se acuerdan cuántas personas componían el Sanedrín? Ya lo hemos hablado. O el Sanedrín oficial, es decir, ¿no? ¿Cuánto, hermano? Súmele 10. 70, gracias, hermano. 70 personas componían. Para explicar rapidito, el Sanedrín era el órgano de gobierno del pueblo de Israel, ¿no? De los judíos en todo caso. El órgano de gobierno de los judíos. El Sanedrín, como decir ahora, pues no sé, en este caso tenemos otro tipo de sistema de gobierno, pero podríamos decir como el Congreso. Ya ni sé cuántos son ya, porque creo que este año van a cambiar, así que una cantidad determinada de personas. En este caso eran 70 personas, el Sanedrín, que eran quienes se reunían en asamblea y decidían cosas respecto al pueblo o respecto a situaciones que podían pasar con los judíos antes de que Jesús ya venga justamente, e incluso después también, pero hablamos esto del Antiguo Testamento, perdón. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas más uno, el sumo sacerdote. Entonces, 70 más 1, acuérdense. 70 más 1, Sanedrín.
De 20 a 25 personas lo componían 3 grupos, lo mencioné también la semana pasada. Terminan en sacerdotes. Ahí está. Ok, 20 a 25 personas eran sacerdotes y como menciona el hermano, la mayoría de ellos, por no decir todos, tenían o seguían la línea de los saduceos, ¿verdad? Ok, de 20 a 25 personas eran otro grupo más. Fariseos, ok, en realidad escribas que seguían la línea de los fariseos, ¿no? Lo llamaban los escribas. Y la última, no lo miren al hermano José. ¿Quién dijo ancianos? Se pasaron. Ancianos, el tercer grupo eran ancianos. Entonces teníamos sacerdotes, teníamos ancianos y teníamos escribas. ¿Ok? 3 grupos. No había un número exacto. Eran de 20 a 25 sacerdotes, de 20 a 25 ancianos, de 20 a 25 escribas. En total, 70. ¿Ya? 70 personas que componían el Sanedrín. Este Sanedrín, justamente lo que decía, había sido puesto, bueno, elegido, no sé si elegido, pero sí, de alguna manera, había sido puesto para dirigir al pueblo de Dios. No que necesariamente Dios había instituido el Sanedrín con ese nombre, pero sí tiene base bíblica. Y les voy a pedir rapidito que vayamos al Antiguo Testamento, Números 11, del 16 y el 17. Números es el 4.º libro de la Biblia, Números 11, del 16 al 17, y el primero que lo encuentre, por favor, puede ayudarme dándole lectura. Números capítulo 11, versículos del 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Gracias, hermano. Estos versículos tienen un contexto particular. Moisés estaba liderando al pueblo de Israel. Él había sido llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto y va con los israelitas a Egipto, en el desierto, ¿no? Va caminando hacia la tierra prometida y repentinamente los israelitas empiezan: no, ¿por qué? En Egipto teníamos carne, acá no, estoy harta del maná, ya no más, queremos carne. Allá comíamos pescado, creo que también menciona frutas y demás cosas, y acá no tenemos carne. ¿Por qué eres así con nosotros, Moisés? Nos vas a matar, necesitamos proteína, carne. Entonces, imagínense, no creo que ahí en unos versículos menciona la cantidad de personas, creo que eran como 600,000, me parece, algo así, no encuentro, que lo había leído. 21,000. En el 21, ok, sí, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Ok, 600,000 personas llorándole a Moisés, diciéndoles: queremos carne, no haciendo huelga, queremos carne. Entonces imagínense 600,000 personas exigiendo carne. Moisés se llenó de carga y va a Dios y les dice: Señor, ¿por qué a mí, no? ¿Por qué tanta carga para conmigo? Tengo 600,000 personas llorándome y exigiéndome cosas, no puedo más. Incluso le dice: si es que puedes llevarme, llévame. Prácticamente le dice: si me tengo que morir ahora, mejor llévame contigo y queda acá. Entonces Dios le responde, y dice más cosas Moisés, por cierto, y Dios le dice: ok, anda y llama a 70 personas de los ancianos de Israel, y yo voy a poner el espíritu que he puesto en ti, lo voy a poner en ellos, y ellos te van a ayudar a llevar esta carga, ¿no?, por el pueblo. Y así lo hizo Moisés, ¿no? Y finalmente el Señor permite que tengan codornices y que comieron un mes entero y se saciaron literalmente de carne. Dicho sea de paso, spoiler, luego se aburrieron también de la carne, y así sucesivamente, ¿no? Y el Señor estaba muy molesto, por cierto, porque ellos decían: en Egipto teníamos pescado, esto y el otro, y acá morimos de hambre. Mentira, en Egipto los maltrataban. En realidad, para que tengan carne tenían que trabajar muchísimo o ser explotados muchísimo para que puedan comer carne, pero para ellos era su reclamo. Ok, en ese contexto el Señor le dice esto a Moisés. No que esto finalmente sea el Sanedrín, en ningún lado dice en Números: esta será el Sanedrín, no.
Pero esta es la base para que luego Israel diga 70 personas son las que nos van los que nos van a liderar de alguna forma, y el Sanedrín es ese, ¿no? O finalmente es la base para escoger o para determinar el Sanedrín ya en los tiempos de Jesús, que es lo que hemos hablado. No que necesariamente eran lo mismo, pero era el principio de liderazgo que ellos entendieron del libro de Números para la actualidad donde está ya o en los tiempos de Jesús. Es más, ¿no? Jesús habla del Sanedrín o habla de los fariseos y de los saduceos. Esto está en Mateo 23, del 1 al 5. Ya nos acercamos a Hechos de nuevo. Así que vamos a ir, por favor, a Mateo 23, del 1 al 5, porque aun cuando este grupo había sido un grupo que había sido elegido, bueno, sí, que Dios lo había determinado, estos 70, para que puedan liderar el pueblo de Dios y que puedan justamente, incluso dice, ¿no?, el que puso en ellos el corazón de Moisés, el mismo espíritu. O sea, tenían un espíritu de servicio para con Dios, de liderazgo en el Señor, pero evidentemente esto se puede tergiversar, se tergiversó, y en realidad terminaron haciendo cualquier cosa, menos buscar de Dios. Lo vamos a ver ahorita lo que Jesús dice respecto a ellos en Mateo 23, del 1 al 5. Dice, lo leo yo: entonces habló Jesús, ¿lo tienen? Sí, Mateo 23, del 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, el liderazgo que hemos hablado del Sanedrín, ¿no? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Vamos a poner una pausa ahí, ¿no? Dicen y no hacen. Ahí empieza una diferencia bien grande entre lo que el Señor había pensado para el pueblo judío, específicamente el liderazgo del pueblo judío, y lo que ellos empezaban a hacer. Dicen y no hacen. Hablaban mucho, hacían poco. ¿Ok? Y continúa diciendo, ¿no?, en el versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Les ponían cargas de obras a las personas, pero ellos no seguían esos principios que ellos daban. No los seguían para nada. Por eso Jesús incluso en algún momento les dice sepulcros blanqueados. Todo este capítulo habla bastante fuerte Jesús respecto a los escribas. Y continúa el versículo 5, que es muy revelador, que nos grafica bien lo que hacían ellos. Dice el 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, apariencias, para que todos los vean, y las ponen sobre los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y me fui a revisar a qué se refiere con esto. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Filacterias, por cierto, tiene un trasfondo que el Señor les había dado. Esto está, no vamos a ir ahí, pero está en Deuteronomio 6:8, por si lo quiere leer después. Y tenía que ver con cajitas. Filacterias eran cajitas, y adentro de esas cajitas ponían papelitos con partes del texto de la Biblia, o de los primeros libros de la Biblia, del Pentateuco, de la ley, perdón. Ponían papelitos respecto a la ley dentro de esta cajita. Y era muy particular porque estas cajitas se las amarraban en sus brazos, se las amarraban en el cuello, por lo que les dijo Jesús, estas palabras, átalas a tu cuello, póngalas, y se las amarraban en la cabeza también. Hay fotos de personas que tenían estas cajitas amarradas acá y andaban con su cajita, o acá en el cuello colgando, o acá. Y cuando dice ensanchan sus filacterias, trataban incluso de hacerlas más grandes para que entren más papelitos con la ley de Dios. Y eso hacían justamente los escribas. Y se imaginan andando a alguien con una cajita acá. ¿Qué llevas en tu cajita? No, la ley de Dios, porque Dios me ha dicho que la tenga en mi cabeza. No. Eso hacían. Y luego dice los flecos, ¿no? En el mismo 5 dice, y extienden los flecos de sus mantos. Esto también tenía un trasfondo que Dios les había dado. Dios les había dicho que hagan eran como bordados, como flecos, que representaban los mandamientos de Dios. O sea, tenía una figura, sí, que Dios no es que lo habían inventado. Dios les había dicho esto
Se menciona en Números 15:38, si lo quiere leer después. Pero ellos, ¿qué hacían? ¿No? Tenían su manto y le ponían flecos al final y los hacían lo más largo que podían. Se arrastraban mejor, ¿no? ¿Para qué? Para que vean que ellos seguían la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Todo visual, ¿no? Y lo que intenta decir aquí Jesús no es que las filacterias o los flecos estaban mal. De hecho, era un mandato que Dios les había dado a hacer. Hagan esto, pueden hacerlo, ¿no? Háganlo. Pero el sentido no era que lo tomen literal, sino el sentido era que puedan vivir en los mandamientos de Dios. El sentido era que puedan vivir en la ley de Dios, no cargarla a donde vayan, no hacer que se vea, wow, tan visual. Pero así lo hicieron, y Jesús aquí continúa hablando, por cierto, todo ese capítulo respecto a los fariseos. Pero Jesús en esta parte condena la vanagloria religiosa, la espiritualidad teatral, el parecer más que ser, la poca humildad y más apariencia de los fariseos, saduceos del Sanedrín. A esto habían llegado. Dios no los había formado para ser así. Dios les había dicho que seleccionen estas personas para que ayuden a cargar la carga que tenía Moisés, para liderar al pueblo de Dios hacia Dios, pero en lugar de liderar al pueblo de Dios hacia Dios, se preocupaban más por lo visual, porque los vean, porque los reconozcan, por parecer, por tener poder. Se preocupaban más por lo humano que por lo que Dios les había dicho que sigan, que por lo que Dios les había dicho que se rindan a la ley de Dios. Esto había hecho el Sanedrín. Habían convertido una bendición de Dios en maldición para el pueblo. Debían ser de bendición. Su labor era de bendición. Eran llamados a traer a mostrar la voluntad de Dios para con el pueblo, ¿no? Y a buscar la voluntad de Dios y a seguirla. Para eso eran llamados. Pero lo terminaron convirtiendo en una maldición más bien para el pueblo. Y vamos a ver dentro de toda esa maldición para el pueblo en qué específicamente. Vamos ahora sí a Hechos, o regresamos a Hechos. Vamos a estar moviéndonos un poquito en estos últimos 10, 15 minutos que tenemos. 10. Hechos 5, 28. ¿No? Hemos leído ya el 25, 26 26, 27 y 28. Lo vuelvo a leer rápidamente. Recuerde que los apóstoles habían sido encarcelados, salen, el ángel los permite salir, vuelven a predicar en el templo y los traen encarcelados. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles, versículo 26, y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Aquí viene el versículo que quisiera que profundicemos más. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí empieza este versículo diciendo, no os mandamos estrictamente. En el original hacen un juego de palabras porque dice, ¿acaso no con instrucción les instruimos a que ya no hablen de este nombre? Usa una palabra, ¿sí se entiende? ¿O no? ¿Acaso no les ordenamos con órdenes que ya no hablen de ese hombre? Eso es lo que dice literalmente el sumo sacerdote. Y esta representación o esta forma de hablarlo, de decirlo, tenía que ver con legalidad, ¿no? Como cuando alguien dice, con un edicto no les pedimos que hagan esto, porque ellos querían tener en claro que lo que les habían ordenado hacer, que lo leímos hace algunos meses en el capítulo 4, ya no debían hacerlo, ¿no? Con instrucción les instruimos que ya no hablen en ese nombre. Y con esta última frase que acabo de decirles, hay algo particular. Evitan, como sea, mencionar el nombre de Jesús. Ese nombre, ese hombre, esa persona, al final incluso dice, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? Y eso es particular, por cierto, porque para los judíos en estos tiempos el nombre representaba mucho, ¿no? No era simplemente la forma en que te llamaba, muchas veces representaba autoridad, identidad e incluso descripción de la persona, ¿no? Pero aquí los escribas, fariseos, el Sanedrín evitaba decir Jesús y decía ese nombre, ese hombre, no reconociendo a Jesús, sino más bien mostrando desprecio por Jesús. A esto había llegado el Sanedrín, un grupo de personas que había sido conformados para liderar al pueblo hacia Dios, despreciando al Hijo de ese Dios, ese hombre. Y paréntesis ahí muy rápido.
Muchas veces así somos, ¿no? Decimos seguir a Dios, pero con actitudes o decisiones nuestras o momentos nuestros más bien terminamos obviando sus enseñanzas, rechazando sus enseñanzas, siguiéndonos a nosotros mismos. Ojalá nos demos cuenta, ojalá pidamos perdón y ojalá caminemos en el Señor. Ese hombre, ¿no? Y al final dice algo también particular, ¿no? Dice, quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Quién decía eso? ¿Quién ha dicho eso? El sumo sacerdote lo dijo, ¿verdad? Y miren lo que vamos a ir a ver en Mateo 27, 25. Mateo 27, 25, por favor. El que lo tenga, por favor, le puede dar lectura. Mateo 27, 25. Y respondiendo a todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Momento particular. Pilatos les dice, ¿a quién quieres que suelte? ¿A Jesús o a Barrabás? Y la gente, Barrabás, Barrabás. Y Pilatos dice, pero Jesús no ha hecho nada. Agarró agua, se lavó las manos y dice, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros, ¿no? Hablando de Jesús. Y dice el 25, y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo, ojo, aquí Mateo lo describe, todo el pueblo en conjunto pensaba en esto, diciendo que muera Jesús y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y cuando hablo esto de su sangre representaba o significaba responsabilidad. Nosotros nos hacemos responsables por la muerte de de Jesús, así lo decían ellos, e incluso cuando menciona sobre nosotros y nuestros hijos, y nos hacemos responsables de las consecuencias futuras de esta decisión. Así que libera a Barrabás y que muera Jesús. Ellos mismos, el pueblo, dijeron, la sangre de este hombre sea sobre nosotros. Pero cuando vamos en Hechos, el sumo sacerdote dice, quieren poner la sangre de Jesús sobre mí. O sea, ustedes lo que dicen, quieren hacer que nosotros seamos responsables de la muerte de ese hombre. Ellos mismos dijeron que se hacían responsables, el pueblo. Y si le queda algo de duda, vayamos a Mateo 27, 20. En el mismo capítulo, también el que lo tenga, por favor, le puede dar lectura. Mateo 27, 20. 20, sí. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. ¿Quiénes dice los influenciaron? Los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Pero meses después quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Cuando era cierto, ellos mismos influenciaron, ellos mismos y se hicieron responsables por la muerte de Jesús. Hablábamos de influencia al principio, ¿recuerda? Este grupo de personas había sido convocado, agrupado para dirigir al pueblo de Dios, en la voluntad de Dios. Terminaron dirigiendo al pueblo de Dios para matar a su hijo. Terminaron dirigiendo al pueblo de Dios para pedir que liberen a un ladrón por encima de aquel que venía a salvar a este mundo, de aquel que venía a vivir y a morir por este mundo. Eso hicieron en lugar de dirigirlos a la voluntad de Dios. Qué particular, por cierto, y qué responsabilidad de que aun cuando como iglesia podamos intentar seguir a Dios, ojalá que eso sea siempre, que entendamos la responsabilidad de seguirle a Él y que sea como sea que influenciemos sobre alguien, sea según su palabra y no según lo que nosotros queremos. Porque, ojo, probablemente algunos de los fariseos, escribas, que persuadieron a la multitud a morir a Jesús, a que muera Jesús y no Barrabás, creyeron que estaban haciendo lo correcto ante Dios. Probablemente muchos de ellos creyeron que Jesús era un hereje que hablaba de Dios como si fuera su padre, cuando para ellos no lo era. ¿Y por qué no se dieron cuenta que no estaban haciendo la voluntad de Dios? Porque al último al que iban era Dios. Preferían dejarse llevar por la influencia de sus líderes religiosos, los escribas, los fariseos, el Sanedrín. Esa fue la influencia que el Sanedrín ejecutó sobre el pueblo, ¿no?
Y irónico como muchas veces nuestra desobediencia nos mete en cosas o en problemas que luego negamos o hasta nos quejamos, ¿no? Como el Sanedrín diciendo, ustedes andan predicando que es nuestra culpa que haya muerto ese Jesús, ¿no? O bueno, ese hombre, dicen ellos. Y en realidad sí lo era, ¿no? Ellos habían influenciado contra el pueblo, ellos habían dicho, la sangre de ese hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero ahora en Hechos lo negaban. Y vamos a volver ahora a Hechos, por favor. Creo que ya no nos movemos de Hechos de aquí. Terminamos con estos versículos y quisiera ver ahora, habiendo visto la influencia del Sanedrín en el pueblo, como acabamos de hablar, la influencia que tuvo los líderes religiosos en el pueblo judío. Ahora veamos la influencia que había ganado la iglesia de Cristo, los apóstoles y los discípulos en el pueblo. El versículo 26 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. ¿Por qué temían ser apedreados por el pueblo? Porque estos, los apóstoles, los discípulos, habían ganado respaldo y admiración del pueblo. Respaldo y admiración del pueblo. También eran líderes, también ejercían influencia sobre el pueblo. Y vamos a ver cómo lo hacían, ¿no? Y lo describe muy bien, lo describe de manera perfecta el mismo sumo sacerdote. Versículo 28. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Y qué dice ahí? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. La iglesia de Jesús, la iglesia de Cristo, había llenado a Jerusalén de la doctrina del Evangelio de Cristo. Y ese llenado justamente es llenado plenamente, ¿no? Todo el mundo había escuchado el Evangelio de Cristo. Eso habían hecho ellos. Estaban influenciando en el pueblo, pero para seguir a Dios y a su Hijo. Estaban influenciando en el pueblo, pero para más bien rendirse al Evangelio de Cristo. Mientras los líderes, llamados oficialmente los líderes religiosos, más bien los guiaban a que maten a Jesús, luego a que más bien los encarcelen y no los dejen hablar en ese nombre o hasta a despreciar el nombre de Jesús, ¿no? Y ellos habían decidido seguir al Señor y en ello habían llenado plenamente de la doctrina de Jesús. Y no era algo fácil, ya lo hemos visto antes, porque eso estaba significando encarcelamiento, amenazas, persecución, insultos y demás, ¿no? Y todo lo que estaban viviendo ellos. Y a pesar de eso, decidían seguir al Señor, decidían influenciar en el pueblo para que el pueblo más bien se rinda al verdadero Dios, ¿no? y no a las enseñanzas que los fariseos y escribas, fariseos y saduceos sí estaban influenciando en el pueblo, ¿no? Esto había hecho la iglesia, esta era la influencia que había ejercido la iglesia de Cristo en el pueblo, sin excusas que puedan decir, no, pero es que está pasando esto, no, pero nos están persiguiendo, nos están matando, mejor mañana, estamos cansados, estamos esto. Sin excusas habían decidido seguir al Señor e influenciar a la gente respecto a seguir a Cristo. Y termino con el versículo 29, pero antes del versículo 29 quisiera que retrocedamos una hoja en el mismo Hechos y que leamos Hechos 4:19. El que lo tenga, por favor, lo puede dar lectura. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Gracias, hermano Renato. Con estas palabras, Pedro y Juan terminaron su defensa en el encarcelamiento que habían tenido antes. Ante las mismas personas les dicen: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y ahora en el versículo 29, con ese habían cerrado el anterior discurso de defensa que habían ejercido delante del Sanedrín o del concilio, Pedro y Juan. Y ahora en el versículo 29 empiezan diciendo: respondiendo Pedro y los apóstoles les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Les dejamos con una pregunta, les dicen. Probablemente no hayan encontrado respuestas, así que aquí les vienen las respuestas.
es necesario, es mandatorio, es preciso, es una orden que obedecer a Dios antes que a los hombres. En el anterior les dijeron juzgad. Evalúen ustedes si delante de Dios es mejor obedecerlos a ustedes o obedecerle a Dios. Ahora les dicen, es necesario obedecer. Incluso, ¿no? Cuando dice ahí obedecer, literalmente significa obedecer como a una autoridad, obedecer como a su Señor. No es simplemente una obediencia cualquiera, sino denota una palabra que se refería a la obediencia a alguien superior, a una autoridad, a un gobernador, en este caso a Dios mismo. Es una orden, justamente dicen aquí, o es imperativo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Y esta fue la más grande influencia que la iglesia, en este caso, pudo dejar en el pueblo y en el Sanedrín mismo. Pero a pesar de milagros, a pesar de señales, a pesar de la misma predicación de los apóstoles, estos líderes religiosos no estaban dispuestos a seguir a Dios. Estaban dispuestos a seguir en su obstinación, a seguir en su propia manera de vivir, a seguir en su vanagloria religiosa, en su espiritualidad teatral, en parecer más que ser, en su poca humildad y más apariencia. Estaban empecinados en ello y no iban a parar. Vamos a ver más adelante sobre cuál fue la respuesta. De hecho, podemos adelantarnos el 33 cuando dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Estas palabras para ellos eran como alguien a quien le tiras ácido, les estaba haciendo hervir la sangre. Muy por el contrario de rendirse a Dios, siendo los líderes religiosos llamados a guiar al pueblo hacia Dios, más bien odiaban las palabras que Dios les daba a través de la iglesia, a través de Pedro y Juan y los demás apóstoles. ¿Cómo influenciamos en la gente y cómo nos dejamos influenciar? Vemos a dos grupos bien marcados. Los líderes religiosos, el concilio, el Sanedrín, 71 personas que decidieron seguirse ellos mismos y vender más bien o mostrar más bien su vanagloria religiosa, su espiritualidad teatral, literalmente. Y vemos por otro lado a hombres sin poder o personas sin poder, alguno político, por cierto, sin ningún tipo de influencia política o poder político, pero con el Dios más grande, con de mayor poder y de mayor influencia incluso que puede existir en realidad. A ellos decidieron más bien seguirle, ¿no? ¿Cuál de los dos grupos debemos ser? Es evidente. Seguramente usted va a decir, ojalá seamos como los apóstoles de su iglesia, y de hecho sí, pero no basta con decirlo. Necesitamos día a día rendirnos a la voluntad de nuestro Dios, necesitamos día a día levantarnos y poder mirarle a Él, necesitamos día a día persistir en su palabra y en su doctrina, necesitamos día a día vidas que le honran y le alaban con humildad, con amor, con rendición, con mansedumbre, con bondad, con fe, con templanza, con amor. Necesitamos día a día seguir a Jesús y dejar de seguirnos a nosotros. Créanme, no que cuando los escogieron a los 70, cuando leíamos en Números, estos dijeron, ya, vamos a esforzarnos para que en algún momento poder ser como, vamos a esforzarnos para que en algún momento desviar al pueblo de la voluntad de Dios. No, todo fue gradual. No, sin darse cuenta empezaron a seguirse a ellos mismos hasta que se encontraron como eran en ese momento el concilio del Sanedrín, influenciando más bien a la gente a alejarse de Dios más que acercarse a Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Por temas de tiempo no vamos a entonar un cántico. Pero sí es un llamado a la reflexión de nosotros, a una reflexión. Sin lugar a dudas, si queremos ser como el segundo grupo que influenciaba a la gente y que eran influenciados también por el Espíritu Santo para seguir a Dios, necesitamos rendirnos día a día. Si no hacemos nada, si vivimos la vida en automático, créame, aunque usted no lo crea, aunque sea sin intención, vamos a terminar como el concilio, como los fariseos y como los saduceos. No tenga la menor duda, porque es más fácil ir para allá. Jesús mismo dice, ancha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida.
angosto es el camino que lleva a la vida y muy pocos son los que la siguen. Ojalá usted hoy, y no solo hoy, mañana, pasado mañana y cada día de su vida, se levante decidiendo ser influenciado por Jesús y a partir de eso ser de influencia para seguir a Jesús con las personas que usted se involucra en la iglesia, con su familia, que no tengo la menor duda que usted desea influenciar en ellos lo mejor. Lo mejor es Jesús, no lo dude. Ojalá usted decida ser un embajador de Jesús. Y para eso definitivamente necesitamos primero aceptarle a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador, de lo contrario no hay forma alguna. También necesitamos comprometernos con Él y para con su iglesia a través del bautizo y ser parte de una iglesia y servirle. Y definitivamente también necesitamos día a día rendirnos a Él y a su voluntad. Si usted necesita esto, no demore más, ¿no? Decía Renato en una canción que cantaba, no sabremos si habrá mañana, no sabremos si habrá más tarde. El momento es ahora y no por presión, no por miedo, es porque entiende o porque entendemos que necesitamos de Jesús, porque entendemos que necesitamos ser influenciados por Él y que no hay otra forma de poder ir a Dios si no es en Jesús. Es por ello, hermanos. Nos vamos a dirigir en oración y que el Señor guíe nuestras vidas. Luego de esta, creo que se mencionaron los cumpleaños, hermano Eduardo, solamente el hermano Juan. Ok, hay un compartir que tenemos con el hermano Juan y su familia. En reverencia, hermano Renato, por favor nos diriges en oración. Señor Padre Santísimo,